visto que tenemos dos lesiones celulares. Esta es la lesión celular irreversible. Y acá tenemos la lesión celular irreversible, también denominada como no denominada, aquí ya corresponde a muerte celular. Dentro de las lesiones celulares reversibles, estamos comprobando que será una lesión reversible, como he dicho, tenemos ahí la degeneración trófica vascular, tumefacción celular, eosinofilia citoplasmática, el cambio graso, de las reversibles. Y dos lesiones celulares irreversibles, también tenemos la necrosis y la apoptosis. En ambos casos, en ambas situaciones, ya se van a producir en primera instancia lo que se denominan cambios bioquímicos, o sea, cambios que se producen en los componentes de la célula, cambios a nivel de las mitocondrias, ¿no? Cambios a nivel del ciclo plástico rugoso, cambios a nivel de la membrana celular y cambios a nivel de el material genético de la célula, ¿no? Se encuentra el material genético, cambios, entonces a nivel nuclear. Y después de los cambios bioquímicos vienen recién los cambios morfológicos. O sea, cuando hablamos de cambios morfológicos, estos son cambios morfológicos que se observan al microscopio. Siempre hay que olvidar, tanto una lesión de tipo reversible como una lesión de tipo irreversible, siempre primero se suceden los cambios bioquímicos y después se producen los cambios morfológicos. Estamos claros ahí. Ahora, estos cambios morfológicos, ya, cuando se producen los cambios morfológicos en una lesión de tipo reversible, se presentan con más anterioridad. O sea, los cambios morfológicos se presentan de manera más rápida en una lesión reversible que en una lesión irreversible. Esa es la aclaración que hay que hacer, ¿no? Son de manera más rápida, casi instantáneamente, los cambios morfológicos cuando estamos hablando de una lesión reversible. Instantáneamente. Depende del tipo de célula, de la acción, de la nox y todo eso. Dejaremos que se pueda terminar más rápido. Cuando hablamos de lesión reversible y de lesión irreversible, se van sucediendo cambios bioquímicos. Y un dato importante acá, que lo vamos a mencionar, es cuando hay daño a nivel de los lisosomas. Cuando estos cambios que se van dando de manera progresiva, pero cuando ya se altera la permeabilidad de la membrana del lisosoma, ya esa lesión se torna en una lesión de tipo irreversible. ¿Por qué? Porque salen las enzimas del lisosoma y comienzan a degradar los diferentes
componentes estructurales de la célula. Entonces, ese es un dato importante porque, como vamos a ir viendo, estos cambios son de manera progresiva. Llega un punto cuando la noxa ha actuado sobre la célula de manera tal que lamentablemente ya no se puede solucionar el caso y termina con entonces, ¿cuáles son las causas de lesión celular? Vean ustedes acá. Son diversas. Obviamente dentro de estos grupos también vamos a ir definiendo algunas más importantes. Tenemos la hipoxia, isquemia. Ya se ha saltado así porque es la causa más importante de lesión celular. La causa más importante de lesión celular. Ustedes saben que pues para que nuestras células cumplan sus funciones vitales necesariamente requiere de la participación del oxígeno. Entonces, una disminución en este aporte en la llegada de sangre oxigenada, pues va a hacer que se produzca daño. Y dependiendo del tiempo en que esta célula esté restringida con este aporte de oxígeno, pues puede darse una lesión celular, una reversible o una irreversible. Si es irreversible, seguramente una vez que nosotros volvamos a restituir ese aporte de oxígeno, la célula volverá nuevamente a reducir sus funciones vitales. Pero si esa célula ha estado con una disminución en el aporte de oxígeno, por ahí no le está llegando definitivamente oxígeno, como es el caso de una anoxia, entonces llega un momento en que se van a ir alterando todas las funciones de la célula, se van a ir alterando las estructuras de las cuales se compone la célula, como los organelos, y si ese daño o si esa hipoxia o anoxia hace algo que se altere la fertilidad de la membrana del lisosoma, las enzimas saltan del lisosoma, como les digo, y degradarán componentes celulares. Ahí ya, y por más que ustedes restituyan el oxígeno, ya no. O sea, eso va a terminar con componentes celulares. Por eso es importante actuar rápido, por ejemplo, en los casos de infarto de miocardio, antes que suceda esto. Otras causas de lesión celular: agentes físicos, ahí están los traumatismos, agentes químicos, drogas, agentes infecciosos, ahí están las bacterias, diferentes tipos de agentes biológicos que tenemos, bacterias, virus, hongos, parásitos, que pueden ocasionar lesión celular, reacciones inmunológicas, reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, como causan que ocasionan daño celular, famosas hipersensibilidad o las alergias, anomalías genéticas y desórdenes nutricionales. Se agrupan de esta manera todas las causas de lesión celular. ¿Cuándo se llega a producir una lesión celular? Cuando se altera esto. Sabemos que las células en el medio interno se encuentran en una situación de homeostasis, en una situación de equilibrio. Justamente esta situación de homeostasis nos permite sus funciones vitales. Cuando se altera esta situación de homeostasis, entonces se va a dar una lesión celular. ¿Cómo se define esta lesión celular? Como el conjunto de cambios, como hemos dicho, bioquímicos y morfológicos que se producen cuando esta situación de homeostasis se altera por influencias negativas. O sea, lo que está causando esa debilidad, lo que en términos generales se conoce como noxa.
capacidad de producir daño, o sea, es una negativa. Las lesiones celulares pueden ser de tipo reversible o de tipo irreversible. Esa es la definición de hemostasis. Y se denomina noxa todo lo que ingresa al cuerpo humano. Toma contacto también, ¿no? Ingresa, toma contacto con el cuerpo humano y genera un perjuicio, ya sea biológico, social o psicológico. Nosotros, más que todo, nos vamos a abocar a las noxas que producen daño o perjuicio tipo biológico, ¿no? Están produciendo daño en nuestras células, por ende pueden producir daño en los tejidos, por ende daño a nivel de organismo. Cuando se denomina celular tipo reversible o también denominada como lesión celular subrenal. Ya les he dicho la definición, cuando si evidentemente una noxa o una influencia negativa está causando daño en esa célula, cuando nosotros suprimimos, cuando nosotros controlamos o eliminamos esa influencia negativa, la célula nuevamente vuelve a cumplir sus funciones vitales. Sin más término, nosotros hemos controlado a tiempo, ¿no? Esa influencia negativa. Entonces, también pues los cambios que se producen a nivel de la célula en una lesión reversible son cambios de tipo transitorio, no son cambios permanentes. Y cuando una lesión irreversible o letal, se produce cuando los mecanismos de compensación y adaptación celular, primero la célula tiene esa capacidad de adaptación. Cuando se vence esa capacidad de adaptación, se produce la lesión, en este caso de tipo celular. Entonces, cuando los mecanismos de compensación y adaptación celular son superados, produciendo lesiones celulares y subcelulares permanentes, irrecuperables y letales, que terminan indefectiblemente con la muerte de la célula. A esto es a lo que nos quiere llegar. Hemos visto también en el esquema que toda lesión celular, tanto reversible como irreversible, se van a producir cambios morfológicos. Primero, siempre, ya las lesiones son los cambios químicos que se presentan. Y esto va relacionado, como ven acá, directamente con los componentes de la célula. Primero tenemos, sabemos que a nivel de las mitocondrias se produce la síntesis de ATP, que es adenosíntrifosfato, que justamente el ATP es la energía necesaria para que la célula cumpla sus funciones vitales. Pero para que se produzca el ATP, ¿qué es necesario? La participación del oxígeno. Porque si no hay oxígeno, no se produce ATP. Por eso que varias de estas causas, muchas de estas causas de lesión celular van a una hipoxia o anoxia, y a partir de ello desencadena la lesión celular. Entonces, como que el ATP hemos dicho que es la energía necesaria para que la célula cumpla sus funciones vitales, al disminuir
ciclo endoplasmático glucoso se encarga de la síntesis de proteínas. Pero para esto necesita que la producción o la síntesis del ATP esté normal. Si disminuye el ATP, también disminuye la síntesis de proteínas que dependen. Entonces, la primera alteración bioquímica que se produce es justamente esta. Se altera la respiración aeróbica de la célula debido a esa disminución de la producción de oxígeno o en el aporte de oxígeno. La primera alteración bioquímica es alteración de la respiración aeróbica de la célula y se produce a nivel de las mitocondrias. La segunda alteración bioquímica es la disminución en la síntesis de proteínas a nivel del receptor endoplasmático glucoso. Se produce a nivel del La tercera alteración bioquímica que se produce en los casos de lesión celular es a nivel de la membrana celular. Hay una alteración en la permeabilidad de la membrana celular. A nivel de la membrana celular tenemos una enzima que se denomina la enzima sodio-potasio ATPasa. Sodio, potasio, ATPasa. Y esta enzima es la que actúa regulando la permeabilidad de la membrana, actúa como un anticuerpo, controlando la salida y entrada de sustancias desde y hacia la célula. Pero nuevamente, para que esta enzima sodio, potasio, ATPasa funcione de manera normal, necesita la participación o aporte adecuado de oxígeno. Se ha disminuido, también esta compuerta se altera y hace que se incremente la permeabilidad de la membrana celular. ¿Y qué pasa entonces? Entran dos componentes importantes a la célula: Sodio y agua. sodio y agua. Es el sodio. Y ustedes saben que el sodio siempre jala agua. Siempre jala. Entonces está ingresando mayor cantidad de agua hacia la célula. Esto hace que este celular esté equivale al término hinchada. Es una célula tumefacta, lo que se llama tumefacción celular, que precisamente la tumefacción celular es un tipo de lesión celular reversible. Es una lesión celular reversible. Cuarta alteración, cuarto cambio bioquímico a nivel de el núcleo de la célula. Se altera el aparato genético de la célula. Hasta aquí, hasta estos cambios bioquímicos que os he mencionado, cuando hay alteración de la permeabilidad de la membrana celular, también se puede alterar la permeabilidad de los organelos, todavía es una lesión de tipo reversible. Cuando se torna en una lesión de tipo irreversible. ¿Hemos dicho cuándo? Cuando se altera la permeabilidad de la membrana celular del lisosoma. ¿Por qué? Porque precisamente salen esas enzimas que tiene en el interior del lisosoma, que se denominan como hidrolasas ácidas, y estas, vamos a detallar después con los cuadros, y estas comienzan a degradar, a destruir los componentes de las células, componentes plasmáticos celulares. Entonces, ahí lamentablemente ya se torna en una lesión celular de tipo irreversible. Bien,
Justamente, ahí está, lo que ves, ¿no? Punto muy importante. Vamos a enseñar la membrana de los. Pero también es importante aclarar que los cambios, el daño que se va produciendo en la célula es de manera gradual, es de manera progresiva, ¿no? Y no se dan cambios, primero una lesión reversible, si esto no se controla, o si no se soluciona lo que está ocasionando el daño, esto obviamente irá progresando hasta llegar a una lesión celular de tipo irreversible. No hay un punto que se diga, bueno, acá, a partir de esto a partir de esta situación es irreversible, pero sé, o es una consideración muy importante, el daño a nivel de o la alteración de la permeabilidad del lisosoma para considerar ya que una lesión se torna irreversible. Después se producen los cambios morfológicos, que son posteriores a los cambios bioquímicos de la lesión celular. Y estos cambios morfológicos tienen dos puntos, ¿no? Cuando hablamos de cambios morfológicos son aquellos cambios que nosotros podemos observarlos a través del microscopio de luz. O cambios morfológicos macroscópicos, podemos ver la necrosis, por ejemplo, ¿no? Pero aclarar también que estos cambios morfológicos se presentan de una manera más rápida en una lesión reversible que una lesión celular de tipo irreversible. Justamente esta lesión celular se menciona debido a que se produce la tumefacción celular. Entonces, ya podemos tener, por ahí aquí vamos a mencionar, debido a que es se produce debido a que existe un incremento en la permeabilidad de la membrana celular, debido a que se altera esa enzima, ¿no? Enzima sodio, potasio, tetrasa, y al incrementarse esta permeabilidad ingresa sodio que jala agua, esa célula se hincha. Pero eso es reversible. Eso es reversible. Si nosotros controlamos la situación, nuevamente la célula va a producir. Pero vean, esta tumefacción celular se observa en el microscopio, vamos a ver cómo se observa una célula tumefacta en minutos después de que se ha producido la lesión, de manera rápida. Es una lesión reversible. Pero infarto es sinónimo de qué? Infarto es sinónimo de necrosis. Es una forma de necrosis el infarto. Entonces, obviamente, estamos frente a una lesión celular de tipo irreversible, de muerte celular. En los casos de infarto, vean, la lesión se ha producido después que se ha suprimido el aporte de oxígeno, se produce la lesión irreversible a los 20 a 60 minutos aproximadamente. Parámetros tenemos entre 20 a 60 minutos. Pero esos cambios morfológicos de la necrosis recién los podemos observar a las 10 o 12 horas después que se genera una lesión, después que se ha producido el infarto. Por eso dice en las lesiones de tipo irreversible estos cambios morfológicos tardan mucho más en observarse o presentarse. Entonces, por eso que tenemos este espacio de tiempo, por ejemplo, para actuar en los casos de infarto de miocardio. Pues hay que actuar rápido, ¿no? Que llegue a emergencias o urgencias, ya con la clínica seguramente de urgencias se da cuenta que el paciente se entra con algún infarto y tiene que solucionar rápido. Porque si pasas bien, póngale máximo 60 minutos, lamentablemente termina.
clave, diremos así, determinada. Entonces, luego, otras particularidades en relación a la lesión celular. Obviamente que dependerá del tiempo y la intensidad de la lesión. Dependerá si una célula, por ejemplo, ha estado desprovista de oxígeno 5 minutos, 10 minutos o por ahí 20, 30 minutos, dependerá mucho de eso, ¿no? Para que se determine qué tipo de lesión se va a ir presentando. También estas lesiones dependerán de la reacción o la respuesta de esa célula a esa noxa o esa influencia negativa que va a causar daño, ¿no? Hay tejidos que son mucho más resistentes al daño que otros. A ver, ¿cuál es la célula más sensible, por ejemplo, a la supresión del oxígeno? ¿Cuál será la más sensible? Que no tolera mucho esa disfunción en la proteasa. A ver, por ahí, vamos a acabar. ¿Quién es? ¿Qué tipo de célula? La neurona. La neurona es la célula más sensible, más delicada, a sufrir daño por la infección del oxígeno. También dependerá, como se dice, de la influencia negativa. Hay toxinas que son muy dañinas, muy letales, que terminan inmediatamente produciendo un celular, otras no. Ahí podemos hablar de, como ejemplo, de algunos insectos, por ejemplo, las arañas, la pluma negra, que es prácticamente mortal, porque generan unas toxinas que van destruyendo células, especialmente el sistema nervioso. Por lo mismo, una serpiente, ¿no es cierto?, que generan toxinas, prácticamente, lamentablemente, terminan con los muertos, ¿no? Dependerá también de esas características. Depende del tejido o del tipo de tejido que puede resistir también, hemos dicho, a esa influencia negativa. El músculo esquelético, por ejemplo, es más resistente a la supresión de oxígeno que el músculo cardíaco. Es más resistente. Dependerá del tiempo y intensidad de la lesión, o sea, qué tiempo esa célula está, o esa influencia negativa, qué tiempo está actuando sobre esa célula. Por ejemplo, cuando hay una disminución de oxígeno, ¿qué pasa con las células de los túbulos coronarios proximales a nivel de la lesión? Hasta 20 minutos, supresión de oxígeno, 20 minutos todavía tenemos la opción. Más de los 20 minutos se torna ya una lesión de tipo irreversible, en este caso estamos con la población. Hepatocitos que resisten, es una célula bastante resistente al daño de intoxicación por tetracloruro de carbono. A la 1 o 2 horas recién se va a producir una lesión de tipo irreversible. Pero vamos al otro extremo y tenemos a las neuronas, 3 a 5 centímetros con una supresión de oxígeno y entramos en una lesión de tipo irreversible. Bien, dicho esto, ya vamos a ver las características de diferentes tipos de lesiones que se van a dar, tanto las reversibles como las irreversibles. Nada más. Estén atentos.